Ok, perfecto. Ha iniciado la grabación. Excelente. Entonces, damas y caballeros, como habíamos mencionado, iniciamos nuestra travesía en el fascinante mundo de las finanzas con los primeros acercamientos, las primeras nociones de lo que es una herramienta que se constituye la línea base, se constituye la línea trazo, como le llaman en ingeniería, o cualquiera podría decir, se constituye en la principal herramienta que cualquier profesional de finanzas debe manejar para efectos de hacer futuros análisis más complejos en términos de toma de decisiones. La competencia de lo que es la asignatura matemática financiera es aplicar los métodos matemáticos financieros para facilitar la toma de decisiones de rentabilidad e inversión, basadas en criterios numéricos y normativa de la Superintendencia del Sistema Financiero, con ética de manera individual y colaborativa. ¿Por qué recalcamos esto, damas y caballeros? Porque es necesario tener en cuenta que el ámbito de trabajo en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, partiendo de la formación que tenemos, es que nuestra principal responsabilidad va a ser todos los días tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos que contar con aquellos elementos, recursos, insumos, técnicas necesarios para tomar adecuadas decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la herramienta fundamental bajo la cual nosotros podemos hacer ¿qué cosa? Toma de decisiones de rentabilidad e inversión basado en criterios numéricos. Es decir, de nadie es desconocido de que hay mucha gente que es buenísima para el negocio y no tiene un ápice de formación académica. Hay personas que apenas saben leer y escribir y tienen unas empresas inmensas en términos de la gestión financiera que hacen. Y que bueno, pues traen esa habilidad, ese don, ese toque para volver dinero todo lo que ellos, todo lo que tocan ellos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en el ámbito que estamos, en la formación en la que nos estamos encontrando, tenemos que garantizar que, además de aquella posible habilidad que tengamos la suficiente capacidad de poder presentar un resultado concreto en función de un cálculo que hagamos. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un señor empresario, a usted le conviene de las 3 tiendas que tiene cerrar una porque está perdiendo. Ok, demostrámelo. ¿Cómo lo demostramos? Hay que hacer un estudio de tal y tal naturaleza, presentándolo en evidencia, con cifras, ¿verdad? Respaldadas, etcétera. Ahí sí, aquí está la evidencia que denota que esta es una entidad que está generando más costo que beneficio. Ahí usted puede debatir una idea, puede debatir una postura, porque tiene el respaldo y la evidencia. Entonces, la toma de decisiones se enfoca siempre en el uso, ya en esta cátedra, de manejar aspectos numéricos, ¿verdad? Evidencia, cifra, esa es la clave, para efectos de que tomemos buenas decisiones. Obviamente también la normativa es útil, ¿verdad? Pero la normativa, recordemos que es un campo amplio de aplicación, un espectro extenso dentro del cual nosotros nos desenvolvemos, mientras que la matemática financiera es un poco más aplicada, un poco más específica, orientada a lo que usted puede necesitar. Por ejemplo, de las 13 personas que están inscritas en la cátedra, probablemente una necesite saber si le conviene adquirir un vehículo de contado o a crédito. Puede que a otra persona de la misma disciplina le interese saber si es conveniente comprar una vivienda para alquilarla o comprarla y venderla. ¿Me explico? Todos somos personas que estamos siendo formados en el mismo ámbito, al mismo nivel, pero nuestras necesidades de información son distintas, porque tenemos necesidades de criterios y de recursos distintos. Entonces, ¿la herramienta es útil? Sí. Todo depende de cómo usted la aplique, ¿verdad? Entonces, por eso es más específico, en base a lo que estábamos mencionando. La primera semana ya tenemos claro que va del 19 al 25 de julio, ¿verdad? Que es el domingo. Y lo primero que vamos a hacer es, el primer acercamiento que vamos a tener a la cátedra es la introducción al interés simple. Soy de la idea, por la experiencia, al menos esto lo quiero compartir con ustedes, soy de la idea que el material a discutir siempre se base en texto, cifra y cálculo. Si bien es cierto, las presentaciones en PowerPoint son muy útiles, son muy vistosas, ayudan a no cansar la vista, muchas veces el problema es que no permiten que haya suficiente acervo de teoría, de ejemplo, de procedimiento que permitan darle un seguimiento a algún tipo de proceso que esté haciendo de cálculo. En el caso de la matemática financiera se ha optado a bien, de hecho es la sugerencia que ha dado el docente titular, ¿verdad?, de la cátedra, que el apartado de las discusiones se haga siempre en base al material. Si alguien quiere ampliar, si alguien quiere tener algún tipo de refuerzo al respecto, puede perfectamente consultar los textos guía o hacer consultas a través de los medios de comunicación formales que ya están disponibles.
En ese sentido, el material que se les va a estar compartiendo siempre, todas las semanas, va a ser siempre el que está manejándose de esta manera, a través de lo que es la unidad de creación de contenidos en los textos que ya están definidos en base a los formatos oficiales de la universidad, ¿verdad? Entonces, vamos a resaltar algunas ideas. La idea no es leer todo, ¿verdad? Para no volver árida la discusión, sino tratar de sacarle lo interesante a esto, lo dinámico, ¿verdad? Yo he podido comprobar en el poco tiempo que tengo de experiencia, algunos 23, 24 años de experiencia, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, para que usted domine una teoría, tiene que practicarla. Por lo tanto, usted va a tener la noción de la teoría disponible, ¿verdad? En la plataforma, pero la parte práctica es la que nos compete, ¿verdad? El sacarle el sentido, el gusto, el sabor a ese montón de letras y números que usted puede ver en esas páginas. Mi responsabilidad, mi obligación, damas y caballeros, es volver ameno este proceso, volverles motivante a ustedes, que les guste, que les despierte aquel deseo de querer conocer de estas herramientas, porque definitivamente son la piedra angular de lo que ustedes les espera el día de mañana tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico. Entonces, para el apartado de la introducción al interés simple, ¿qué es lo que vamos a definir? Que en esta unidad vamos a aprender cómo calcular las variables involucradas en ese tipo de cálculo, el interés simple. ¿Qué tipo de variables son? Sencillo. 4. Primero tenemos el interés, después tenemos el capital, de ahí vamos a manejar la tasa de interés y por último el tiempo. Básicamente lo que les dije en su momento, la matemática financiera se basa en ¿qué? En la experticia y conocimiento previo de la matemática básica se le da un giro, se le da una adaptación, enfocándola en aspectos muy puntuales que tienen que ver con el ámbito de finanzas. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, recalcarlo. Se inicia con unos apartados de las reglas de redondeo. En esto no me voy a detener mucho porque ya es una cuestión bastante común en el ámbito de la formación que ustedes ya tienen. Sin embargo, es útil considerar lo siguiente, y eso sí lo quiero recalcar porque es un sano consejo que le doy. Cuando estemos trabajando todos los ejercicios a desarrollar, o incluso a la hora de realizar un parcial, la sugerencia que siempre se da es de que se trabaje con todos los decimales. Cuando se trabaja con la calculadora científica, pues hay ciertas fracciones, ciertas cantidades que se caracterizan porque tienen después del punto, ¿verdad? Y empiezan las décimas, centésimas, etcétera, cantidades bastante extensas. Entonces, para efectos de procedimiento, ¿verdad? Para el procedimiento, se recomienda utilizar todos los decimales, sin excepción, todos. Y para efectos de respuesta, redondearla a dos cifras significativas. ¿Por qué? Porque recordemos que como estamos trabajando con unidades monetarias, casi siempre el 90% de los ejercicios con los que vamos a trabajar tiene que ver con unidades monetarias, se recomienda siempre manejar dos cifras decimales, ¿verdad? O dos cifras significativas. Ahí hay un poco de la teoría, ¿verdad? Que pueden ver ustedes un par de ejemplos. Como les repito, no voy a extenderme mucho en esto, pero sí, aquí hay un elemento de práctica que les recomiendo que lo hagan, que lo revisen, ¿verdad? Después de ver esta teoría, que revisen ustedes este cuadrito y empiecen a hacer algunos pequeños ejemplos, ¿verdad? Algunos pequeños ensayos de cómo hacerlo. También el apartado de los periodos de tiempo y todo lo demás. Igual, de más está decirles, damas y caballeros, que desde ahora hasta que cerremos la cátedra, si Dios nos presta vida hasta allá por diciembre, en la semana 20, la calculadora científica es la herramienta con la cual ustedes no pueden dejar de asistir, ¿verdad? La calculadora científica se convierte en la herramienta fundamental con la cual ustedes van a trabajar. No se niegan de que también hay opción de utilizar los celulares, ¿verdad? Porque están bastante avanzados en ese aspecto, pero no es igual. De hecho, hay muchos estudiantes que por su condición este tipo de contenidos los consume a través del teléfono. Entonces, sería complicado que estar viendo la videoconferencia en el teléfono y requerir el uso del mismo para el realizar cálculos sería complicado. Entonces, les invito a que siempre se hagan acompañar de su fiel compañera, ¿verdad? De la calculadora científica, pues la que vamos a requerir para la realización de todos los cálculos que se necesiten. En ese sentido, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos en los ejercicios de práctica, pueden ver ustedes que el utilizar la calculadora para resolver los siguientes problemas considerando las reglas de aproximación de la sección 1.1, la que estaban arriba, ¿verdad? Por ejemplo, vámonos por partes acá. Tenemos aquí el ejercicio 1, ¿verdad? Vamos a irnos por acá a una hoja en blanco. Tenemos que si C, que es el capital, es igual a 1000, y que es el interés,
que es el 0.02, que significa que es el 2%, y t, que es el plazo, que son 12, en este caso serían años, ¿verdad? Porque el interés es anual y esto es el tiempo de cuántos años estamos utilizando. Tendríamos entonces que hacer el siguiente arreglo. Para encontrar el interés, que es lo primero que nos pide, el literal A, ¿verdad? El interés, tendríamos entonces que colocar C, que es nuestro capital. Yo recomiendo, ¿verdad? Siempre el uso de la connotación según lo que se debe manejar. Pueden ver ustedes que la cifra que tenemos acá arriba dice 1000, pero se asume que son unidades monetarias, por lo tanto se recomienda colocarlo así. En este caso, $1000, ¿verdad? Que es la unidad monetaria que manejamos ahorita. Recalcar que en el caso de Díaz Mata, maneja mucho el apartado de el signo de dólar, pero son pesos mexicanos, ¿verdad? Entonces también puede haber alguna confusión por ahí. Sin embargo, lo recalco, lo aclaro, para que no vayan a haber dudas, porque irónicamente el signo de dólar es muy similar al del peso mexicano. Entonces, hacemos la aclaración, ¿verdad? Ok, entonces, si seguimos la nomenclatura de la fórmula, ¿verdad? Capital por interés por tiempo, tendríamos entonces que después del capital, multiplicamos el valor del interés, 0.2, y de ahí multiplicamos el valor del tiempo, que sería 12. Si realizamos los cálculos en función de las variables involucradas y tomamos en cuenta el apartado del capital, interés y el tiempo, obtendríamos entonces un valor de $240, que es el interés que generan $1000 al 2% anual durante 12 años. Ahora, si quieren ustedes manejarlo de esta manera, pueden ser $1000 al 2% mensual por 12 meses. Es decir, aquí la connotación del tiempo denota que lo que es el interés y el tiempo deben ser similares, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que hacer algunos cambios por ahí. Pero eso ya tiene que ver con aspectos un poquito más elaborados, ¿verdad? A la hora de utilizar la disciplina. Por eso no entro mucho en detalle, sino solamente como retomando la fórmula, ¿verdad? Hacemos la sustitución de los valores respectivos y de ahí obtenemos el dato deseado. Eso en cuanto en el apartado literal A. Vamos al literal B. ¿Qué es lo que nos pide? Que encontremos M. M sería el monto, ¿verdad? Que necesitamos conseguir. La característica del monto es que este valor es el resultado del capital más la suma de los valores de interés. Es decir, el monto está compuesto por dos cantidades que se calculan de diferentes formas. El primero, que es el capital, que normalmente suele ya venir dado, y la otra que es el interés, que ese capital genera y se le debe agregar. En este caso entonces tenemos que el monto es igual a 1000 factor D, ¿verdad? Así le llamaríamos a eso. Factor de 1, que es una constante que ya da la fórmula, ¿verdad? Esto ya es por defecto, más el interés, que sería 0.02, multiplicado, porque si se percatan están juntas, ¿verdad? Multiplicado por el tiempo, que en este caso sería 12. Cerramos esto y cerramos el factor. Esta connotación que estoy utilizando va a resultar útil, ¿verdad? Por favor, tenganla presente para cuando utilicemos Excel. Porque si bien es cierto, lo ideal es hacer esto así a puño y letra, ¿verdad? Como dicen, para ir haciendo los primeros ensayos y acercamientos de estos cálculos, tenemos la bondad que el uso de Excel facilita muchísimo la aplicación de la matemática financiera en la realidad. Entonces, partiendo de esa definición, ya tenemos el siguiente nivel, que en este caso sería los $1000 multiplicado por un factor. Este factor sería 0.02 por 12 más 1. Si hacemos la multiplicación, ¿verdad? 0.02 por 12, obtendríamos 0.24. Entonces nos quedaría así. ¿Ya? 1 más 0.24. Siguiendo con el desarrollo, tendríamos los 1000 multiplicado por 1.24, ¿verdad? Que sería la sumatoria de la parte decimal más el entero. Y si hacemos ya la multiplicación como tal, obtendríamos que el monto
sería igual a 1240. ¿Me explico? En el primer apartado, ¿qué es lo que hicimos? Solamente obtuvimos el interés. ¿Cuánto era lo que crecía ese valor en términos del capital? Punto. Pero en este caso no. Ya fuimos un poquito más allá y verificamos de que los $1000 se me vuelven 1240 si yo le sumo los intereses. ¿Me explico? Entonces, este tipo de arreglos así sencillitos son los primeros acercamientos que vamos a ir viendo, porque la sugerencia es que este tipo de actividades siempre se vayan repasando, ¿verdad? Se vayan haciendo, y cualquier duda que se tenga, por favor, se consulta. Para eso estamos siempre a la orden, ¿verdad? Eso es más que todo para efectos de ver una práctica, ¿verdad? De cómo ir haciendo los cálculos en base a las multiplicaciones. La siguiente variable, que es el apartado de la tasa de interés, es la segunda variable involucrada. La tasa de interés es una razón o división entre dos cantidades que representan dinero, ¿verdad? Esto lo quiero recalcar. Se puede presentar de dos maneras, porcentual y algebraica. Ambas formas son equivalentes. La primera es para facilitar la comprensión humana en análisis y comunicación, y la segunda es el resultado directo de la operación que lo origina. Es decir, podemos ver que la connotación porcentual está vinculada al uso de un valor en términos porcentuales. Vean lo que decimos, tanto por ciento, ¿verdad? Mientras que la algebraica tiene que ver con la connotación decimal, es decir, 0 punto algo, ¿ya? Quiere decir que el uso de ese tipo de expresión tiene una razón. Mucho más fácil de entender para la mayoría de nosotros. Mira, yo puedo adquirir un préstamo por el que me van a dar el 3% de interés. Es más fácil de comprender, así a priori, que me digan que yo voy a obtener un préstamo que me van a dar 0.03% sobre saldo. O sea, no es lo mismo, me explico. Es decir, 3% que 0.03 de rendimiento. A la larga es lo mismo, ¿verdad? Pero se entiende más con la connotación porcentual. Por eso se recalca que la porcentual es para la comprensión en el análisis y comunicación. Y la otra es más que todo para la operación como tal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto representan 25 dólares de 125? Obtenemos una razón. En este caso, el numerador se constituye el valor que tenemos, ¿verdad? Como por defecto. Y el denominador es el valor base sobre el cual nosotros queremos calcular ese porcentaje. Si esto es un valor derivado de este, entonces este es el numerador y este es el denominador, como lo pueden ver acá. 25 entre 125, 0.2. ¿Qué connotación es esta? Algebraica o decimal, porque es efecto del cálculo, es producto del cálculo u operación. Y si lo expresamos en forma porcentual, ¿qué es lo único que hay que hacer? Multiplicarlo por la base, que la base es 100%. Entonces, 0.2 multiplicado por 100% es igual al 20%. En este caso es una connotación porcentual, que como la teoría nos indica es más fácil de percibir, entender y asimilar a la hora de estar haciendo la comunicación y su análisis, ¿verdad? Si se percatan elementos sencillos, elementos prácticos, que es bueno tener presente. Aquí hay un par de ejemplos también, pero me interesa que veamos uno. Bastante interesante porque ya pueden ir bien dándose cuenta de las bondades del uso de esta herramienta. Por ejemplo, tenemos el caso de que el señor López compró una calculadora científica en $10. ¿Cuál era el precio de esa calculadora si la compró con el 20% de descuento? Creo que este tipo de situaciones, estos dos renglones que ustedes están revisando, son bastante comunes de escuchar, o más de alguno ha tenido que vivir alguna experiencia similar a esta. Entonces, ¿cuál es el precio de esa calculadora que vale $10, que me costó, perdón, $10, si tiene un 20% de descuento? Ok, la solución. Si descontamos el 20% del producto, significa que pagamos ¿qué cosa? La diferencia, o sea, el 80% del precio regular. Por lo tanto, se cumple. Aquí tenemos ya una forma clásica de expresión matemática en función de una ecuación, ¿verdad? Donde tenemos una ecuación de dos términos. Término a la izquierda, término a la derecha y una variable. ¿Cuál es la variable que andamos buscando? Acá en este caso, X. Al ser X la variable, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteándolo. Si yo he pagado el 80% de mi precio y sea X el precio, entonces 0.80 de X, ¿a qué va a ser igual?
a los $10 que yo pagué. Entonces, 0.x igual a 10. Despejando, ¿verdad? Esto pasa a dividir. X va a ser igual a 10 entre 0.80. Al hacer la división, resulta de que X o el precio regular de la calculadora es 12.50. Entonces, además de la sugerencia que les di, de que a la hora de desarrollar los ejercicios manejáramos la nomenclatura correcta en cuanto a las cifras, si fueran unidades monetarias o porcentuales, una segunda sugerencia es, damas y caballeros, que cuando veamos problemas de este tipo, ¿verdad? Problemas que tenemos así en la noción de que estamos planteándonos un interrogante, la respuesta no solamente es llegar hasta la cifra, sino que debo decir cuál es la respuesta a esta pregunta que se ha hecho, ¿verdad? Porque si yo hago los cálculos y llego hasta acá, ¿está correcto? Sí, pero no está completo, ¿verdad? El ejercicio. Yo tengo el insumo con el cual puedo dar la respuesta, porque no puedo dar una respuesta de forma arbitraria. Entonces, cuando yo tengo esta noción de los 12.50, debo ya generar la respuesta. ¿Cuál es? Vámonos a la pregunta. ¿Cuál era el precio si la compró con el 20% de descuento? Respuesta. El precio regular es de $12.50. ¿Verdad? La segunda sugerencia que les doy siempre, damas y caballeros, es que coloquen siempre la respuesta en función de la interrogante que se les está planteando. Hasta aquí, ¿está correcto? Sí, pero no está completo todo el procedimiento, porque haría falta. ¿Verdad? Aquí hay otro un poquito más elaborado. Y de hecho es sumamente importante ver la gran utilidad que el uso de esta herramienta bien aplicada puede tener en el diario vivir. En el ejemplo dice, ¿qué le conviene más a un empleado que recibe un aumento salarial? ¿Un incremento del 30% de una sola vez? ¿O recibir primero un incremento del 20% y luego otro del 9% y luego otro del 9%? Para la mayoría de nosotros, para la mayoría que ya tenemos alguna noción del ámbito del manejo de los cálculos y toma de decisiones en finanzas, no podríamos decir a priori me conviene más uno o la otra. Porque resulta bien particular, y de hecho esto lo quiero compartir como experiencia, cuando se hace este tipo de interrogante a personas que no tienen ninguna base en el ámbito de las ciencias empresariales o no conocen mucho de ámbito de cálculo en matemática, lo primero que hacen es decir, no hombre, mejor el 30% de una sola vez. Me conviene más, es mejor, es mayor, etc. Puede tener sentido lo que está diciendo, pero, recordemos que como no todo lo que brilla es oro, tenemos que aprender a escarbar, ¿verdad? Investigar un poco qué connotaciones y qué implicaciones tiene cada alternativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, utilizando las herramientas adecuadas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Hay que analizar ambos casos. Como el salario no lo mencionan, ¿verdad? Desconocemos el salario. Se puede ejemplificar con un valor cualquiera, es decir, puede ser una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor real. Y nuestra tradicional ayuda, ¿verdad? En términos de planteamiento matemático es la famosa variable X, ¿verdad? La que podemos utilizar como referencia. Entonces, el primer escenario es el cálculo del incremento del 30%. Si X, ¿verdad? Es el salario actual, que lo desconocemos, X sub 1, que es el salario ya con el aumento, según el primer escenario, ¿verdad? Del incremento del 30% sería X más 0.3X. Es decir, el salario base más el 30% de ese mismo salario base. Entonces, ¿a qué sería igual? A 1.3X. Significa que el salario que yo voy a percibir va a ser 1.3 veces más alto que el que yo tengo en un principio. Por ejemplo, si el salario fueran $100 y lo multiplico por el factor de crecimiento que acabo de encontrar, resultaría de que yo después de ese incremento tendría un salario de $130, ¿verdad? Que es el 30% arriba del salario normal. Este valor que ustedes ven acá es esta expresión que está aquí, 1.3x, ¿sí? Partiendo del supuesto que el salario fueran 100, ¿verdad? Es un dato aleatorio que acabo de mencionar. Vámonos a la segunda opción. La segunda opción comprende dos incrementos, uno del 20 y otro del 9, ¿verdad?
De entrada, no, hombre, solo es el 29%. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, el salario, según este escenario, sería salario base más el 20% del mismo salario base, 1.2x. Aquí llevamos la mitad del planteamiento, ¿verdad? Que es el incremento del 20%. Pero falta que le agreguemos el incremento del 9%. Entonces, el siguiente factor de cálculo, que es el escenario ya con el incremento del 9, sería x sub 2, que es el que acabo de encontrar, ¿verdad? X sub 2, más 0.09 de ese mismo salario, ¿verdad? Porque aquí la base ya no serían los $100 que tengo al principio, tengo el otro factor, porque este salario no es el que yo inicialmente tomaba, sino que aquí ya tiene un incremento, ¿verdad? X2. Entonces, ¿qué significa? Que si aquí tengo 1.09, eso lo debo multiplicar por el salario que tenía en un principio, ya con el 20% incrementado. Obteníamos entonces 1.308. Si parto de la noción de los mismos $100, ¿verdad? Acá. Si tengo los mismos $100, lo multiplico por el factor que encontré, ¿verdad? Que no es 1.3 como el que encontré aquí, sino que es 1.308, producto de los dos incrementos, ¿verdad? 1.308. Al tener ese dato, entonces, ¿qué sucede? El valor que obtengo no serían $130, sino que sería diferente. ¿Por cuánto sería diferente? Hagámoslo. 1.308 por 100. Obtendríamos un valor total de 130.80. Es decir, si bien es cierto, parece que no sea significativo, pero en este caso 80 centavos, ¿verdad? Que es aquí el valor que tenemos, es más alto este dato que el que teníamos en la jornada anterior del cálculo de un incremento de una sola vez de un 30%. Imagínense si en vez de 100 fueran 1000. Si en vez de 1000 fueran 10,000, por ejemplo. Ya ahí la cuestión cambia, ¿verdad? Ya se vuelve más significativo este 0.8 de exceso. Entonces, eso es lo importante, eso es lo relevante, de que a la hora que estemos calculando este tipo de situaciones, tengamos la noción de que los datos nos van a servir para plantear los distintos escenarios sobre los cuales vamos a calcular. Entonces, si hacemos la pregunta entonces, damas y caballeros, ¿qué le conviene más al empleado? ¿El incremento del 30 o un escenario de dos incrementos, primero uno de 20 y otro de 9? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, sería que es más conveniente que reciba un incremento del 20% primero y otro del 9% después. ¿Me explico? Eso es lo bonito, eso es lo bondadoso del uso de las herramientas de manera adecuada. Aquí habla un poco de la manipulación de las tasas de interés y tiempo, ¿verdad? Aquí hablamos de las conversiones de tasas de interés. Aquí tal vez lo relevante, damas y caballeros, es mencionar que cuando tenemos un periodo mayor y lo queremos hacer llegar a un periodo menor, ¿qué hacemos? Dividimos. Si tenemos un periodo menor y queremos hacerlo llegar a un periodo mayor, debemos multiplicar. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una tasa de interés del 12% mensual y me piden que la convierta en un semestre. Ok, ¿cuántos meses tiene un semestre? 6. Entonces multiplico 12% mensual por los 6 meses de ese semestre, 72. Este a nivel porcentual, ¿verdad? De forma algebraica, 0.72. Si fuera 40% semestral, o sea, cada 6 meses, y la quiero convertir a anual, ¿qué hago? Multiplico la tasa de interés semestral por cuántos semestres hay en el año, 2. Entonces 40 por 2, 80 anual. Y así sucesivamente, es decir, vean ustedes que la bondad es que el uso de la multiplicación o de la división nos genera el resultado deseado para poder hacer correctamente los cálculos. Aquí tenemos lo contrario. Tenemos 30% trimestral y la quiero volver mensual. 30% cada 3 meses. Y quiero saber cuánto de esto equivale al apartado mensual. Entonces ya no multiplico, porque de una cifra mayor la estoy pasando a una menor. ¿Aquí qué hago? Dividir. 30 entre 3 meses que trae un trimestre, 10. Si yo quiero ver cuánto es lo que corresponde al 36% anual pasado a trimestre,
Entonces divido este valor entre los trimestres de un año. 36 entre 4, 9. Y así sucesivamente. Entonces, ahí hay un par de apartados de ejercicios de práctica para que ustedes puedan hacer ahí sus arreglos, sus prácticas también, ¿verdad? Para ello. Comenta también la teoría en el apartado de la conversión del tiempo. Aquí la sugerencia es lo que dije en un principio, que el tiempo debe estar siempre expresado en la misma unidad de medida que el plazo indicado en la tasa de interés. Es decir, para que yo pueda hacer correctamente un cálculo, si yo voy a trabajar en base a semestres, la tasa que me den la debo convertir a semestres. Si me dicen, usted va a calcular un dato en función de un interés mensual, pero lo que usted quiere saber es cuánto va a tener en un semestre, entonces usted no puede utilizar una tasa mensual para 6 meses. La tiene que convertir, que es hacer este arreglo aquí. Por el contrario, si usted tiene un valor de tasa de interés trimestral y el plazo que le están pidiendo calcular es mensual, tiene que dividir entonces el dato trimestral entre el mes para obtenerlo. Porque lo que recalca la teoría es que el tiempo debe estar expresado en la misma unidad de medida que el plazo en la tasa de interés, ¿verdad? Hay un par de sugerencias, ideas que les dan ahí para que las puedan revisar, un gráfico, ¿verdad? Y un par de ejemplos. Aquí entramos ahora al apartado que ya tiene que ver más con lo que casi siempre, ¿verdad? En la mayoría de las veces, ustedes van a tener que encontrarse en la realidad, que es con el apartado del cálculo del monto. Para el cálculo del monto tenemos que recordar que hay involucrado un interés, está involucrado el tiempo y también el apartado del capital, ¿verdad? 1, 2, 3 variables que son las que al final me dan el monto. Habla un poco del apartado de la superintendencia, ¿verdad? Que es la que hace la referencia a los límites de tasa de interés. Más adelante, cuando estemos hablando ya un poco más de lleno del interés compuesto, vamos a tener unos acercamientos a lo que los informes de la superintendencia presentan y lo que como por ley, ¿verdad? Exige para efectos de evitar la usura y otras cuestiones por ahí con las personas que hacen uso de productos crediticios, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí vamos ya con el apartado de ejemplos, que es lo que nos interesa, ya después de revisar un poco la teoría y algunas cuantas ideas. En el ejemplo nos pide, calcule el interés y monto simple, o sea, recalcando, ¿verdad? Que estamos trabajando con el interés simple. Por lo menos toda la primera unidad es interés simple. De $5,000 prestados al 15% de interés mensual durante 3 meses, ¿verdad? De entrada, la tercera sugerencia que doy es que cuando se revise un ejemplo, un ejercicio, un problema, lo primero que hay que hacer es sacar los datos, ¿verdad? Esto que está aquí en esta columnita de la izquierda, los datos. ¿Por qué? Porque a medida vayamos desarrollando los contenidos de la asignatura, ustedes se darán cuenta de que también la complejidad de algunos ejercicios va a ir subiendo también. Entonces, no es lo mismo ubicar los datos en un ejercicio de un renglón que en un ejercicio de 40, ¿verdad? Que sería más que todo un caso, no es tanto en sí un ejercicio, sino que sería un caso. Entonces, el hecho de tener los datos a mano facilita en gran medida el uso de obtención de esa información para los cálculos posteriores. Entonces, si tenemos que el interés y monto simple de 5,000 prestados al 15% de interés mensual durante 3 meses, comprende estos datos. Sé que es el capital, 5,000. Y que es la tasa de interés, aquí lo tenemos porcentual y lo dividimos para volverlo algebraico, ¿verdad? Que es para efecto de cálculo. 15 entre 100, punto 15. Y T, que es el tiempo, que son 3 meses. 3 variables en función de la fórmula, que aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el interés? Aquí tenemos solamente el traslado de estos datos a la formulita. Interés va a ser igual a capital por interés por tiempo. Tenemos 5,000 de capital, 0.15 de interés y 3, que es el periodo de meses. 2,250. Es decir, que un capital de $5,000 al 15% de interés mensual va a generar en 3 meses $2,250. Así se interpretaría. Y ahora tenemos la cuestión de lo del monto. Aquí ampliamos un poco, ¿verdad? En relación al ejemplo que habíamos hecho anteriormente. El monto se puede calcular de dos maneras. La primera es que el capital, que ya conocemos,
solo le sumemos el valor de intereses que ya encontramos, ¿verdad? Capital más interés sería 5.000 más 2.250, 7.250. Punto. Ahí no hay pérdida, no hay vuelta de hoja. Pero la otra forma es, cuando queremos de una sola vez calcular un monto, sin tener que haber calculado el interés primero, lo hacemos con esta otra fórmula, ¿verdad? Entonces el monto va a ser igual al capital, 5.000, factor de 1, que ya dijimos que es constante, ¿verdad? Según el factor de interés que estamos aplicando, más 1 por T. Por T. Y sería 0.15 y T3. Aquí tenemos ya la connotación, punto 3. Y el resultado sería 7.250. Es decir, ya sea de la forma en la que dijimos primero, capital más interés, o de la forma en la que al capital de una vez le sumamos el interés, el resultado debe ser el mismo. De hecho, podría haber casos en los que a ustedes se les pida que calculen los montos de cierto tipo de cálculos a través de este procedimiento del interés simple y se les diga, por favor, calcúlelo tanto de la forma tradicional como a través de fórmula. La forma tradicional es esta, capital más el interés, porque usted ya lo calculó. Y la otra a través de fórmula es cuando de una sola vez usted lo calcula para encontrarlo, ¿verdad? Las dos formas son válidas, las dos formas son útiles, ahí queda a criterio de cómo usted se sienta mejor trabajando, ¿verdad? De las dos formas es viable. Un par de sugerencias, en el caso de los cálculos que estamos viendo. La unidad de tiempo para la tasa de interés puede que no sea anual, sino mensual, trimestral, diaria o cualquier otra unidad de tiempo. Sin embargo, en cualquier caso, debe hacer coincidir las unidades de tiempo y plazo. Ya lo hemos remarcado, ¿verdad? Si no se dice otra cosa con respecto a la tasa de interés, esta debe considerarse como anual simple. Es decir, a menos que se diga lo contrario, una tasa de interés reflejada en un ejercicio es anual. Así de sencillo. Por ejemplo, si decimos tasa del 45%, se asume que es 45% anual simple, ¿verdad? Tercero, considerar reglas de redondeo. Ya habíamos hablado un poco de eso en los primeros apartados del material que tienen disponible ustedes. Existen dos tipos de tiempo, y esto es bueno aclararlo, ¿verdad? Porque la connotación del uso de uno u otro tiene sus consecuencias. Hay dos tipos de tiempo. Tiempo comercial y tiempo real. El comercial considera los meses con 30 días y el año con 360 días. Mientras que el tiempo real se calcula en base a calendario. Es decir, estaríamos hablando de que enero tiene 31 días y no 30. Febrero tiene 28 o 29 si es bisiesto, ¿verdad? Y no 30. Y así. Estaríamos hablando en función del tiempo real, ¿verdad? Real. Entonces, en todos los problemas, básicamente, se considera el tiempo comercial, salvo que el ejercicio indique lo contrario. Así como tenemos esta regla, ¿verdad? Para el interés, que a menos que se diga lo contrario, siempre se va a considerar anual simple. En el caso del tiempo, siempre se va a considerar el año comercial, a menos que se diga lo contrario, ¿verdad? Meses de 30 días con un año de 360. Y por último, se recomienda efectuar los cálculos de cada ejemplo para verificar su correcto dominio en el uso de la calculadora científica. Lo que les decía, ¿verdad? Tenemos que ir acostumbrándonos ya a andar siempre con nuestra confiable amiga para efectos del desarrollo de los temas de la asignatura. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De un estudiante que estaba manejando el apartado de la adquisición de una impresora. Y tenemos este otro también de que una persona deposita a cuentas de ahorro. Podemos ver si gustan este apartado porque es uno de los que tiene como un poquito más de detalle, ¿verdad? Porque aquí ya estamos viendo no solamente el cálculo de los montos, como habíamos hecho acá, sino que tiene también ya el uso de algún tipo de arreglos, ya una vez teniendo usted los datos. Vamos al siguiente. Una persona deposita 5.000 en una cuenta de ahorro que paga 0.3 mensual. Retira su dinero luego de 2 años. ¿Cuál es el monto acumulado? ¿Cuánto ha generado en concepto de intereses? Aquí tenemos un problema con dos preguntas, ¿verdad? El monto acumulado y los intereses que ha generado durante ese periodo. Entonces, las fórmulas parten de la premisa de los datos. Vamos por partes. 5.000 sería ¿qué cosa? El capital.
y sería el interés 0.3 mensual. Y el dinero lo maneja en 2 años. Como lo tenemos mes, ¿verdad? Mensual, ¿qué tenemos que hacer? Estos 2 años convertirlos a meses. Entonces lo multiplicamos por 12. Este sería como el arreglo, ¿verdad? En el caso puntual de lo que estamos trabajando. La división ya la sabíamos cómo hacer, ¿verdad? El interés entre 100 para obtener el valor decimal. Pero el apartado aquí en el tiempo había un cambio. Como me habla de años y el interés es mensual, lo debo hacer coincidir. El tiempo que lo hago, lo convierto en meses. La fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, 5,000, que sería el capital, factor de 1 más 0.03, que es el interés, multiplicado por 24, que son los meses. 5,630. Este es el monto a lo que he llegado, ¿verdad? ¿Y cómo calculo el interés? Puedo perfectamente hacerlo a través de esta fórmula o de una manera un poco más práctica, que sería el interés, ¿a qué va a ser igual? Al monto menos el capital, porque es cierto, capital más interés igual a monto. Entonces, el interés es igual al monto menos capital. Entonces, el interés, ¿a qué va a ser igual? 5,630 de monto menos los 5,000 del capital original, 360. Se recalca, ¿verdad? Lo que les había mencionado en su momento. Observe que en este problema la tasa de interés es mensual y el plazo está expresado en años. Ambas escalas de medición deben ser iguales. Por ello, se convierten los 2 años a 24 meses. ¿Verdad? Aquí está un apartado de la referencia bibliográfica. Aquí nos enfocamos más, damas y caballeros, al uso de la calculadora científica, ¿verdad? A partir del tema de la semana 2, ya nos vamos a enfocar más a las temáticas de Díaz Mata y los otros textos guía, ¿verdad? La actividad de evaluación de la semana es un pequeño cuestionario, de manera individual lo van a realizar, ¿verdad? Es una actividad formativa. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta clase, ingrese a actividad 1, practicando cálculos, en el cual encontrará una serie de ítems de opción múltiple. El ítem es como una especie de problemita, ¿verdad? Un problemita planteado en 2, 3 renglones y una serie de opciones de respuesta. La evaluación consta de 10 ejercicios cortos, de los cuales se le van a presentar 5 de forma aleatoria. Es decir, usted debe responder 5, que son los que la plataforma le va a desplegar a usted de forma aleatoria. El objetivo de la prueba es ayudarle a practicar sobre conversiones, uso de fórmulas y la calculadora científica, por lo que dispone de 5 intentos, tomando la calificación más alta con una duración de 25 minutos por intento, ¿verdad? Es decir, ustedes van a tener 5 opciones, 5 oportunidades, perdón, para realizar el desarrollo del cuestionario, y la nota que les va a quedar es la nota más alta, ¿verdad? Ahora, por ser una cuestión formativa, ¿verdad? Formativa, no es sumativa, por ser una actividad de índole formativa, esto es más que todo una cuestión diagnóstica, que va buscando que usted maneje, conozca la nomenclatura y distribución de la calculadora científica y maneje correctamente los apartados de redondeo y lo demás, ¿verdad? Se aclara para efectos de que no vayan a haber dudas, inquietudes o algún tipo de malentendidos por ahí, para efectos de que, si bien es cierto, van a tener nota, ¿verdad? Pero la nota va más que todo enfocada para usted, en términos de ver qué tan bien está manejando las herramientas, ¿verdad? Porque es una prueba diagnóstica, ¿ya? La fecha límite de participación será el domingo, al final de esta semana, a las 11:55. La selección correcta de los ítems de evaluación tendrá una ponderación total de 10 puntos, ¿verdad? Y esta actividad, como les mencionaba, no tiene ponderación, por lo mismo. Muy bien, aquí un par de recursos complementarios también, videos tutoriales del uso de la calculadora científica, ¿verdad? Lo que les decía, ¿no? Que aquí nos enfocamos más en que se familiaricen con el uso de la calculadora, porque ya lo que es la aplicación de las herramientas y técnicas van enfocadas más a partir de la semana 2. Muy bien. Preguntas o inquietudes, damas y caballeros, queda el espacio para las preguntas. En lo que valoran hacer alguna inquietud o algo, voy a tomar la asistencia, recordarles, ¿no? De que tengo el apartado de la exigencia de estar pasando las asistencias al principio, intermedio y al final, ¿verdad? Para ver el detalle de
de la participación de los distintos estudiantes. Veo que hay unas burbujas de chat acá. Ya voy a dar la respuesta en unos segundos, Xiomara, si me permite, por favor. Voy a solo tomar la asistencia un segundito. Muy bien, vamos por partes. Acá estamos viendo, Xiomara comenta, Lick, ¿será que puede ampliar un poco más la pantalla para poder visualizar mejor? Ok, perfecto. Discúlpenme por no haberlo hecho, pero no pude ver el chat cuando hacía la presentación, ¿verdad? Pero voy a verificar en este momento el apartado de la presentación. La voy a compartir de nuevo y voy a ampliar la pantalla hasta cierto punto. Me confirma, por favor, en el sentido de que lo que se vea sea acorde ahí a la... Porque aquí la tengo ahorita a un 100%, ¿verdad? Aquí. No sé si ampliándola tal vez a un 170 o 150. Aquí está un 150%. No sé si les resulta útil verla a este tamaño. Por favor, ¿me confirman, compañeros? Ah, ok. Xiomara, excelente, se ve mejor. Perfecto, gracias. Ya se ve mejor. Ah, va, excelente, perfecto. En lo sucesivo, entonces, damas y caballeros, voy a hacer las presentaciones de los textos guía al 150%, ¿verdad? Y por cualquier cosa, porque también recordemos que somos humanos y podemos equivocarnos, si en las próximas sesiones se me escapa el detalle y no lo hago, por favor me lo recuerdan, para que así tengamos esa disciplina de que siempre la presentación yo la haga en tamaño de 150%, porque sí, definitivamente se ve mucho mejor así, tienen razón. Ok, perfecto. Entonces, dejo de compartir y veamos qué otra inquietud hay por acá. Vamos a ver, y por acá. Alexander, ¿los ejercicios del pequeño laboratorio son del tema de esta semana? Sí, correcto. Los ejercicios que ustedes van a ver en el quiz, en el cuestionario, son similares, idénticos prácticamente a los que estamos viendo en este momento en el tema de esta semana. Recordarle, ¿verdad? Que como estamos en la etapa introductoria de lo que es el interés compuesto, esto tiene que ver más que todo con que ustedes se acostumbren al uso de la calculadora, al uso de las reglas de redondeo y a verificar el apartado de cómo sacar un valor. Por ejemplo, el monto me resulta más fácil calcular de un solo según fórmula o calculo primero el interés y después el monto, el interés, perdón, y después la suma del capital. Ahí quedan ustedes, ¿verdad? Lo otro, si yo quiero identificar cuánto gano de capital y cuánto gano de interés, puedo calcular primero el monto y después le resto el capital para obtener el interés. Es correcto, se puede. Ahí depende de ustedes, como les digo. La idea es de que tengamos estos primeros acercamientos porque en la medida que manejemos el uso de la calculadora, se nos va a facilitar mucho el uso de los cálculos cuando estemos desarrollando las actividades en clase. Incluso tengo entendido que en el programa de los contenidos de semana, van a haber unos días en los que vamos a trabajar full Excel. Entonces, les voy a informar con suficiente tiempo para que ustedes se preparen con su ordenador para que podamos hacer los ejercicios a través de Excel, ¿verdad? Para que vean lo bonito de la herramienta. Ok, ¿alguna otra inquietud al respecto, compañeros? ¿Dudas o inquietudes?
Ok, vamos por partes. Aquí veo, Alexander, las videoconferencias siempre serán los sábados. Se espera, Alexander, que sean los sábados porque según la nomenclatura de materias que nos han hecho llegar, la matemática financiera es una materia tipo B o clase B, como le llaman en esto de la semipresencialidad. ¿Qué significa la clase B? De que nosotros vamos a tener que tener por lo menos 2 encuentros presenciales en cada cómputo. Es decir, si el parcial lo tenemos la semana 6, por ejemplo, y la semana 1, que es esta que está terminando, lo hicimos virtual, entre la semana 2 y la 5 debemos programar 2 actividades presenciales. ¿Por qué? Porque hay temas que ameritan reforzarse ya de una manera un poco más directa a través del uso de la pizarra para desarrollar cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la instrucción que se nos ha dado es que tenemos que hacer un levantamiento de la información de los estudiantes que estén dispuestos a asistir en las jornadas programadas de manera presencial. La bondad que hay con el grupo, y esa es una cosa que les quiero compartir, es que veo que solamente somos 13 compañeros los que están en la cátedra, es decir, no vamos a tener mayor problema para ubicarnos en cualquier aula que podamos tener disponible, pero la situación relativa a la asistencia, sí, hay que considerarla en base a la instrucción, ¿verdad? Si todos ustedes dicen, no, miren, nosotros no sentimos que sea necesario que nos reunamos de manera presencial y lo hemos todo virtual, ok, perfecto, pero lo vamos a dejar evidenciado, ¿no? ¿Verdad? Que sea una opinión dada por ustedes. O si ustedes dicen, no, Lick, perfecto, está programada, por ejemplo, semana 3, sábado, de 12:40 a 2:20, actividad presencial, démosle, ¿verdad? Como les digo, todo eso lo vamos a ir generando y documentando, porque yo les debo compartir a ustedes las semanas en las que están programadas la actividad presencial. Y antes de eso yo debo hacer un levantamiento a través del foro de consultas de la materia habilitada en esa semana para que ustedes me digan, por ejemplo, yo puedo asistir en fecha tal, ¿verdad? Se les va a informar. Actividad presencial programada para el sábado de la semana 3, por ejemplo, en horario tal, en el aula tal. Los que estén con la disposición de asistir, por favor, confirmar. Y ponen ustedes el nombre, ¿verdad? Mi nombre tal, confirma asistencia. Mi nombre tal, confirma asistencia. Y así va. En base a lo que confirmen, ya se programa formalmente la llegada a las instalaciones de la universidad para hacer la actividad presencial. Como les digo, eso era lo que les tenía que informar ya a final de la jornada, pero qué bueno que aprovechando la pregunta de Alexander, pues lo comparto, ¿no? Porque sí, la idea es de que las actividades siempre sean los días sábados, ¿verdad? De 12:40 a 2:20. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, cambiaríamos para domingo, pero de lo contrario sería sábado. Diga, Alexander. Sí, solo un punto que quisiera que me reforzara. ¿Sí? Cuando se tenga que ir presencial, ¿será antes del laboratorio o el día del laboratorio? No, ok, excelente pregunta, Alexander, gracias. No, se ha definido que los parciales es obligatorio realizarlos presencial. Ahí no hay vuelta de hoja. La clave es que antes del parcial se va a programar 1 o 2 jornadas según la tipología de la materia. Matemática financiera, por su naturaleza, se clasifica como tipo B, que indica que hay que tener 2 encuentros presenciales mínimo antes del parcial. Pero sí, el examen parcial es inamovible en términos de presencialidad. Hay que ir a la universidad. No sé si queda clara la inquietud, Alexander. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, a la orden, muy bien. Vamos por acá, Tania. Buenas tardes, Lick. Usted dijo al principio de la clase que hablaríamos al final de las clases semipresenciales. Sí, creo que ya lo hice. Perdón no haber leído la consulta, Tania, pero creo que ya me adelanté. No sé si le quedó claro o reforzamos alguna idea. ¿Me confirma, por favor? Tania, sí, ya claro, perfecto. Gracias, Tania. Muy bien. Xiomara, las videoconferencias se mantendrán siempre en este mismo horario, ¿verdad? Sí, lo que habíamos dicho, Xiomara, que se espera que siempre sean los sábados de 12:40 a 2:20. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, lo programaríamos para el domingo de 7 a 8:40, que también está en el horario, ¿va? Pero la idea es procurar hacerlo siempre los sábados. Carlos Alberto Urrutia, ¿ya pasé asistencia? Sí, pero ya la pasé de nuevo, Carlos, porque vi que, no sé si fue usted o alguien más que se había incorporado así un poco, ya cerca de la jornada en la que les dije que iba a pagar la asistencia, pero ya está, ya la tomé, correcto. Veamos, Rodrigo Flores también,
Lo digo, vamos a ver. Este tipo de situación es la que les menciono, mis estimados y estimadas, que al entrar con un correo que no sea institucional, hay que estar dándole acceso a las personas porque son como invitaciones, ¿verdad? Entonces eso genera problemas porque imagínense alguien quiera ingresar y no pueda por no tener habilitado su acceso automático, por no usar el correo institucional, puede quedarse sin asistencia, ¿verdad? Entonces se les invita a que procuren no hacer uso de un correo que no sea el institucional, ¿verdad? Para conectarse. Muy bien, no sé, ¿alguna otra inquietud o duda, compañeros? Porque si no hay dudas, nos estaríamos viendo, si el Señor nos presta vida, dentro de 8 días, ¿verdad? El próximo sábado a la misma hora. En el transcurso de la semana yo les voy a hacer saber, perdón, Alexander, iba a decir algo. Sí, licenciado, yo tenía una consulta con respecto a las actividades. ¿Sí? Para mí, este es el primer ciclo que voy a ¿Sí? tomar entre fin de semana, porque los anteriores he estado entre semanas, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahora por razones de trabajo, pues opté por esta modalidad. Entonces, con respecto a las tareas, para la explicación, porque hasta el sábado, ¿verdad? Y a veces hay, no sé si van a ver, me imagino, tareas bastante largas, las cuales uno a veces necesita una explicación mediante la videoconferencia, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, no sé qué tipo qué incluye esta modalidad, si vamos a tener la videoconferencia el sábado y solo vamos a tener el domingo para poderle entregar, para despejar las dudas, o no sé, la verdad eso quisiera que me explicara, por favor. Ah, ok, muy bien, excelente. Qué bueno que toca el punto, Alexander. Es cierto, se supone que la semana, por lo menos, dentro de lo que se nos ha instruido, la semana comprende de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la semana iniciaba el 22, si no me equivoco. Déjenme corroborar con el calendario. No, les miento, 19, perdón, lunes 19 iniciábamos y finalizábamos el domingo 25. En teoría, eso no genera ningún inconveniente cuando las cátedras se reciben de lunes a viernes, ¿verdad? Porque queda el espacio de sábado y domingo para efectos de poder despejar dudas o completar las actividades que se dejan, ¿verdad? Pero en el caso de materias como esta, que son del plan C, ¿verdad? Que tienen que ver más que todo con colegas que trabajan y estudian, ¿verdad? O tienen algún inconveniente entre semanas, se hace bien difícil de que de un día para otro puedan resolver las cosas. En eso tiene usted razón. Lo que se ha optado por hacer, y eso lo somete a consideración del grupo, es de que se ha facilitado el margen de tiempo de 24 horas más. Es decir, la semana, si bien es cierto, en calendario termina el 25 de julio, se puede ampliar un día más para que las actividades a realizar se puedan presentar hasta el lunes 26. Es decir, que no se cierre el domingo, sino que se pueda hacer hasta el lunes. Aunque en el material y todo, ¿verdad? Se presenta que es al domingo porque así dice la norma, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de horario. Pero podemos tener ese margen de flexibilidad, dar 24 horas más para que después de la actividad del sábado tengan el domingo para ventilar dudas o algo a través de la plataforma, perdón, o revisar de nuevo el video de la clase y poder completar las actividades el lunes. No sé qué opina la mayoría. Sí, Liga, está bien. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Lick, tengo una consultita. Sí, dígame. Cuando tengamos los laboratorios, porque se supone que son dos laboratorios en un cómputo, esos se van a manejar ya sea de manera presencial o virtual conforme sea nuestra decisión como grupo, si más no entendí, ¿verdad? Porque como tenemos que tener dos encuentros presenciales, pero Correcto. mi pregunta es si sería esos encuentros en una clase normal solamente para ampliar el tema y ser más explicativo o sería en momentos de laboratorios. Ah, ok, muy bien, excelente, Diana. Bueno, por lo menos lo que nos han dicho hasta el momento es que la actividad evaluada a realizar de forma presencial es el parcial. Y lo que se hace es programar encuentros para clases, discusiones, tutorías, asesorías. Entonces, entiendo yo que las actividades presenciales previas al parcial no son actividades evaluadas, porque si se percatan, en la plataforma se descarga siempre el contenido de la semana, ¿no?
Entonces, indistintamente tengamos encuentros solo virtuales o tengamos encuentros presenciales, en la semana perdón, en la plataforma van a encontrar cargado todo. Y generalmente la actividad evaluada también está ahí. Es decir, va a ser a través de un quiz, va a ser a través de un foro, va a ser a través de un trabajo de investigación, etcétera. Entonces, lo que se pretende con los encuentros previos al parcial es reforzar temas, realizar procedimientos o resolver ejemplos así un poco más detallados, ¿verdad? Con un poquito más de rigor para que ustedes lleven esa connotación y no solo lo vean así en la pantalla, ¿verdad? Sino que también ustedes evidencien eso en sus cuadernos, a través de un ordenador, etcétera, ¿verdad? Lo que son laboratorios siempre se van a cargar en la plataforma y ahí se les va a indicar qué tipo de actividad es, si es individual o colaborativa, Diana, ¿verdad? Evaluaciones como tal no se pretende hacer en los encuentros presenciales. De acuerdo, Eli, muchas gracias. Ok, perfecto, a la orden. Veamos acá. Rodrigo Flores, tuve problemas con la señal. Sí, no hay problema, Rodrigo, ya tomamos la asistencia. Ya está usted incluido en ella, no hay problema. Miriam está bien de mi parte, perfecto. Xiomara igual. Tania coincide, Alexander muy bien. Va, excelente. Entonces, quedamos en ese acuerdo, jóvenes. Voy a modificar los parámetros de entrega de la actividad en la plataforma para efectos de que se pueda manejar la entrega del quiz hasta el día lunes. Vamos a ver. Menciona acá. María José, ¿se creará un grupo de WhatsApp? Pues yo no le veo ningún problema, María José. Es más, si me perdone el abuso, pero si me puede ayudar alguno de ustedes con crear el enlace y subirlo aquí en la plataforma, sería perfecto. Para que todos nos podamos agregar al grupo, ¿verdad? Lick, buenas tardes. Hola, buenas tardes, díganme. No sé si me tomó la asistencia a mí porque también tuve problemas. Ok, Con permítame un segundo, Katie, voy a verificar. Bueno, Katie Abigail Romero, ¿verdad? sí, Sí, está en la asistencia, ya no se preocupe. vaya, gracias. Ok. Bien, entonces, no sé, ¿alguien tal vez me podría apoyar con crear el enlace del grupo de WhatsApp? Para mientras veamos, Miriam, Amelia, prácticamente el único obligatorio sería solo el parcial. Es decir, obligatorio sí, de asistencia presencial sí. Si a la hora de que se haga el levantamiento de necesidades de discusión de temas, ustedes como estudiantes dicen que no requieren encuentro presencial, perfecto, entonces no se haría. Porque como les digo, el encuentro es para explicaciones, resolución de ejercicios, etcétera, ¿verdad? Sí, lo relativo a la obligatoriedad solo es el parcial, correcto. María José, vaya, yo le ayudo. Perfecto, muchas gracias, María José. Olga, buenas tardes, le consultar si me puso, si me puso asistencia. Va, permítame un segundito, Olga, déjeme verificar. Olga Campos, sí, solo que en este caso, Olguita, usted me aparece como invitada, ¿verdad? Lo ideal es de que se ingrese con el, por si tomó. Ah, ok, muy bien. Sí, lo ideal, Olguita, es de que siempre ingrese a la videoconferencia con el correo institucional porque no aparece su nombre completo, ¿verdad? Si ustedes ven en el chat, por ejemplo, María José Sandoval Gómez, ella entró con el correo institucional de entrada por default. Usted solo le aparece Olga Campos, ¿verdad? E invitado. Entonces, para evitar esos inconvenientes se sugiere, ¿verdad? José Daniel Cruz Sánchez, permítanme un segundo. Daniel, vamos a verificar. José Daniel, sí, Josué Daniel Sánchez Cruz, sí, sí está en el listado, José. Ok, Carlos Alberto. Vamos a ver qué nos va a compartir Carlos. Acá, pues, ok, gracias. Perfecto. Carlos menciona. Entonces, solo la toma de los nombres que aparecen en Teams. Es correcto. Es correcto. De hecho, esa es la garantía que tengo de que el estudiante ha ingresado en la hora que se le manifiesta ingresar a la videoconferencia, ha permanecido en ella y se mantiene hasta el cierre, ¿verdad? Porque sí han habido bastantes llamados de atención a otros colegas
que han colocado asistencias de estudiantes que se conectan ya hasta el final, ¿verdad? Por las razones que sean, ¿verdad? Pero se puede evidenciar en la plataforma que solamente tienen 3, 4, 5, 7 minutos de actividad de 2 horas y media de clase, por ejemplo. Entonces, ese sí es un problema colocar asistencia de esa forma, ¿verdad? No sé si queda clara la inquietud ahí, Carlos. Con lo del grupo de WhatsApp, ¿se iba a enviar el link mediante acá, el chat, o cómo se iba a hacer, licenciado? Ok, vamos a ver, no sé si María José nos puede orientar, por favor, si lo puede cargar ahorita en el chat o lo puede subir al foro de la plataforma. No sé si también nos puede apoyar ahí, María José, por favor. Ok, nos menciona María José, lo estoy creando el link, lo mandaré en el foro. Va, perfecto, perfecto María José, excelente. Con solo que lo pueda compartir ahí en el foro ya es una gran ayuda, ¿verdad? Veamos. Algo. Ok, en este momento les voy a compartir, jóvenes, el enlace a través del cual pueden descargar el libro de matemática financiera, ¿verdad? Que está ahí en academia.edu. Entiendo que es una web gratuita donde pueden descargar los PDF, ¿verdad? De hecho, voy a compartir pantalla en este momento para que vean ustedes cómo es la interfaz, más o menos así, ¿verdad? Al colocar el enlace, les va a aparecer aquí, ¿verdad? Detalle, matemática financiera. Solo que creo que esta es la cuarta edición, pero creo que está la quinta también, ¿verdad? Y que solo le dan descargar el PDF, ¿verdad? Voy a ver si puedo ubicar con un poco más de tiempo, un poco más de espacio el libro, el enlace, perdón, del libro, o lo que puedo hacer es que les voy a compartir un archivo en PDF que yo tengo y se lo voy a subir a la plataforma. Creo que en el foro lo puedo cargar para que ustedes tengan acceso a él también, que es la quinta edición, la última. Y en el apartado de lo que es el enlace para WhatsApp, pues María José nos lo va a compartir en el foro. Entonces, no sé, ¿alguna otra inquietud, compañeros? O si no, para ir ya cerrando la jornada. Si todo está bien, por favor, háganmelo saber, ya sea a través de micrófono o me retroalimentan en el chat. Bien, Xiomara, todo claro, Alex. Muchas gracias, Xiomara. Alexander, todo claro, perfecto. Gracias, Alexander. ¿Alguien más? Carlos, todo claro, perfecto. Gracias, Carlos. Tania, todo claro. Excelente, muy bien, perfecto. Ya con esto entonces me doy por enterado. Les agradezco entonces el espacio, damas y caballeros. Antes de ir cerrando, voy a detener la grabación.